¿Has considerado alguna vez que no todas las congregaciones te acercan al Señor? Algunas, en lugar de conducirte hacia la verdad divina, podrían estar guiando tu alma hacia un peligro eterno. ¿Y si te revelara que existen 5 clases de iglesias que aparentan ser santas por fuera, pero en su interior están desprovistas de la verdadera presencia de Dios? Iglesias donde se alzan manos en alabanza, pero el Espíritu Santo ya no mora. Iglesias que invocan el nombre del Señor, pero están sumidas en sombras espirituales, apartando a los creyentes del Evangelio auténtico. ¿Seguirías asistiendo sin cuestionarlo? Hoy, el Espíritu Santo te ha traído a este mensaje porque desea abrir tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Porque hay 5 tipos de iglesias que deberías evitar a toda costa. 5 entornos que, si no los identificas a tiempo, pueden dañar tu espíritu, apagar tu discernimiento y desviarte sutilmente del propósito que Dios tiene para ti. Muchos cristianos, sin darse cuenta, están atrapados en una de estas congregaciones. Este no es un mensaje de condenación, sino una advertencia profética. Un clamor del cielo para quienes aún tienen oídos para escuchar. Porque cuando el enemigo no puede destruirte desde el exterior, intentará infiltrarse en lo más sagrado, el lugar donde crees estar protegido, tu iglesia. Y lo que estás a punto de descubrir no solo puede transformar tu vida espiritual, sino también definir tu destino eterno. Porque no se trata simplemente de asistir a una iglesia, sino de estar en un lugar donde la presencia de Dios truly habita. Algunas congregaciones te quitan la paz, pero otras te hacen perder el rumbo, la visión, la voz del Espíritu y, en última instancia, tu destino eterno. Pero hoy, todo eso puede cambiar. En los próximos minutos, desvelaremos los 5 tipos de iglesias más peligrosas para tu alma. Te mostraré cómo reconocerlas, cómo discernirlas y qué hacer si te das cuenta de que estás en una de ellas. Presta mucha atención, porque la última iglesia que revelaremos en este estudio es una de las más comunes en nuestros días. Muchos la ven como inofensiva, incluso positiva. Pero es una trampa oculta. Comprender el riesgo espiritual que representa podría salvar tu vida, tu propósito y tu eternidad. Por eso, no te distraigas. Este video no es un entretenimiento pasajero. Es una señal divina. Una herramienta celestial para quienes anhelan caminar en la verdad, sin engaños ni apariencias. Si estás aquí, no es por casualidad. Es el Señor mismo quien desea hablarte hoy. Antes de empezar, te invito a realizar un acto de fe. Escribe ahora en los comentarios esta frase: Señor, ilumina mis ojos. Esa declaración no es solo un comentario, es una oración poderosa. Es una señal en el ámbito espiritual de que estás dispuesto a ver lo que muchos pasan por alto. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que esta advertencia llegue a más personas que la necesitan con urgencia. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles que no tienen una congregación donde reunirse. Al suscribirte, te unes a una comunidad guiada por el discernimiento, la verdad y la voz del Espíritu. Ya formas parte de esta misión. El Señor te está despertando para que seas luz en medio de la confusión religiosa. Él está levantando una generación que no se dejará engañar por lo que brilla externamente, sino que caminará según lo que el Espíritu revela en lo profundo. Respira hondo, abre tu corazón, porque estás a punto de emprender un viaje que podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Comencemos. El primer tipo de iglesia que deberías evitar es aquella que predica únicamente sobre la prosperidad. A primera vista, parece bendecida. Sus templos están llenos, sus altares deslumbran, sus mensajes inspiran y sus promesas son siempre atractivas. Pero detrás de ese brillo superficial, a menudo se oculta un evangelio incompleto, distorsionado, carente de la cruz, la santidad y el verdadero arrepentimiento. Esta congregación ha convertido la fe en un intercambio comercial. Dios es presentado como un medio para alcanzar riqueza, éxito, reconocimiento o estatus social. Ya no se habla de tomar la cruz, de renunciar a uno mismo, de vivir en santidad. En cambio, se promueven declaraciones de abundancia, pactos económicos y recetas para la prosperidad.
Aunque la Biblia no condena las bendiciones, cuando éstas se convierten en el eje del mensaje, el alma enfrenta un grave peligro. El apóstol Pablo ya lo advirtió hace siglos. En 2 Timoteo 4, 3-4, escribió: Porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la enseñanza sana, sino que, según sus propios deseos, acumularán maestros que les digan lo que quieren oír, apartándose de la verdad para volverse a fábulas. Ese tiempo ha llegado. Hoy proliferan predicadores que enseñan lo que la gente desea escuchar, no lo que necesita para transformarse. Se ofrecen milagros a cambio de ofrendas. Se insinúa que la pobreza es una maldición y que la riqueza asegura el favor divino. Sin embargo, Jesús nació en un establo, vivió sin lujos y murió con clavos, no con coronas de oro. El peligro no está solo en lo que se predica, sino en lo que se omite. Cuando se habla solo de prosperidad, se silencia el pecado, se minimiza el juicio y se ignora la eternidad. El creyente empieza a medir su fe por lo que posee, no por lo que es ante los ojos de Dios. Su oración se transforma en una lista de deseos, no en una búsqueda de comunión con el Padre. Su relación con Dios se vuelve interesada, utilitaria, superficial. Y cuando llegan las pruebas, porque siempre llegan, ese creyente, formado solo con promesas vacías, se derrumba. No tiene cimientos, se desilusiona, se enfría, se aleja. Porque fue enseñado a ver a Dios como un medio para alcanzar metas, no como el fin último de su alma. Este tipo de iglesia también fomenta una cultura de comparación, quien tiene más, quien viaja más, quien recibe más milagros. Pero el corazón se contamina con orgullo, envidia y vanidad. Mientras tanto, las verdades eternas del Evangelio quedan relegadas. Jesús no vino a enriquecerte materialmente, vino a liberarte espiritualmente. No murió para darte una mansión, sino para otorgarte vida eterna. Cuando el altar se llena de promesas terrenales y el púlpito se vacía de la palabra viva, el alma comienza a encaminarse hacia la ruina. No todo mensaje positivo es saludable. No todo lo que reluce es luz divina. El Evangelio verdadero confronta, transforma y santifica. Nos llama a morir al ego, a vivir en obediencia, a poner nuestra esperanza en el cielo, no en la tierra. Por eso, es hora de despertar. El Evangelio no es un comercio, y Dios no es un producto. Quien sigue este camino, aunque parezca resplandeciente por fuera, corre el riesgo de hallarse vacío por dentro, perdiendo, sin notarlo, lo más valioso, su alma. El segundo tipo de iglesia que deberías evitar es aquella que ha callado el mensaje sobre el pecado. En ella, el ambiente es cálido, los sermones están diseñados para motivar, inspirar y animar. Pero hay un silencio inquietante y profundo respecto a la verdad más urgente, la necesidad de arrepentimiento. En esta congregación, ya no se menciona el pecado por miedo a incomodar, ofender o alejar a los asistentes. El Evangelio se ha convertido en un producto que debe agradar, no transformar. Y en esa suavidad aparente, se oculta la única llave que verdaderamente libera, la confrontación amorosa con la verdad. Romanos 6. 23 lo expresa con claridad absoluta, porque el salario del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo revela dos realidades que deben predicarse, la seriedad del pecado y la esperanza de la salvación. Pero cuando se elimina la primera, la segunda pierde su sentido. Jesús mismo, al encontrarse con la mujer sorprendida en adulterio, no la condenó, pero tampoco justificó su error. En Juan 8:11, tras dispersar a sus acusadores, le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Ese es el corazón del Evangelio verdadero, misericordia, sí, gracia, sí, pero también un llamado firme a abandonar el pecado. Cuando una iglesia silencia el tema del pecado, el resultado es una generación de creyentes emocionales, pero no transformados. Personas que alaban con fervor, pero no cambian su conducta, que oran, pero no se arrepienten, que buscan milagros, pero no santidad. El alma se conforma con una fe superficial, sin raíces ni frutos verdaderos. El pecado no desaparece por dejar de mencionarlo, al contrario, se fortalece en la sombra. Y cuando el púlpito guarda silencio, el enemigo avanza sin oposición.
Una iglesia que no confronta el pecado ha dejado de ser sal y luz. Y lo más trágico es que puede llenar auditorios, pero vaciarse de la presencia divina. Jesús no murió para que nos sintamos cómodos con nosotros mismos. Murió para liberarnos del pecado que nos condenaba. Cuando esa verdad se elimina del mensaje, el evangelio se mutila. Se ofrece una religión agradable, pero incapaz de salvar. En estos lugares, las personas son consoladas en su dolor, pero no son guiadas al arrepentimiento. Son motivadas a avanzar, pero sin abandonar lo que las destruye. Se les enseña a proclamar bendiciones, pero no a confesar pecados. Y en ese camino, se pierde la libertad que solo Cristo puede dar. El silencio sobre el pecado no es compasión. Es negligencia espiritual. No hablar de él no es amor, es una forma de abandono. Porque el amor verdadero no oculta lo que daña, sino que lo expone para sanar. Si una iglesia ha elegido agradar a las personas antes que obedecer a Dios, se ha convertido en un lugar de riesgo espiritual, aunque su apariencia sea atractiva. Dios no busca multitudes emocionadas, busca corazones contritos. No desea aplausos, anhela obediencia. Y para que eso ocurra, es necesario predicar el Evangelio completo, con toda su verdad, incluso la que incomoda. El alma que permanece en un lugar donde no se habla del pecado corre el riesgo de endurecerse, de acostumbrarse al error, de vivir lejos de la transformación genuina. Por eso, abre tus ojos. Si la cruz ya no se proclama, si el arrepentimiento ya no se menciona, si el pecado ya no confronta, entonces el Espíritu Santo ya no está presente. Y donde Él no está, no hay vida, no hay libertad, no hay salvación. El tercer tipo de iglesia que deberías evitar es aquella que ha sido dominada por el control humano y ya no es guiada por el Espíritu Santo. A menudo, mantiene estructuras organizadas, programas bien planificados, ministerios activos y una reputación respetable en la comunidad. Pero al observarla con discernimiento, se percibe que ya no hay vida, ni presencia, ni fuego celestial. Solo queda la forma externa, pero el espíritu ha sido desplazado. Estas iglesias funcionan como instituciones humanas. Sus decisiones no provienen de la oración, sino de estrategias administrativas. Sus objetivos no son espirituales, sino organizativos. Y sus líderes, en lugar de ser siervos guiados por el Espíritu, se convierten en gestores de un sistema religioso donde lo divino ha sido reemplazado por lo práctico. El Espíritu Santo ya no tiene libertad. No hay espacio para su voz, su dirección, su poder. Todo está programado, cronometrado, ejecutado con precisión, pero sin dependencia de lo sobrenatural. Se ha abandonado lo impredecible de Dios para abrazar lo controlable del hombre. Y cuando eso sucede, el resultado es una iglesia que tal vez aún lleva el nombre de cristiana, pero en la práctica está desconectada del cielo. En Hechos 5, 1, 11, vemos una escena que estremece. Ananías y Zafira mintieron no a Pedro, sino al Espíritu Santo, y murieron como consecuencia. Esta historia muestra que en los primeros días de la iglesia, la presencia de Dios era tan real, tan palpable, tan reverenciada, que nadie se atrevía a manipularla. Hoy, en muchos lugares, esa reverencia se ha desvanecido. Se menciona al Espíritu, pero no se le obedece. Se le nombra, pero no se le sigue. En Apocalipsis 3:20, Jesús lanza una advertencia aún más desgarradora: mírame, estoy a la puerta y llamo, ¿te das cuenta? Cristo está fuera, llamando desde la entrada de su propia iglesia, esperando que alguien le permita entrar. Esto ocurre cuando las reuniones continúan sin Él. Cuando los corazones se han acostumbrado a funcionar sin su presencia. Cuando se predica sin buscar su unción. Cuando se canta sin adoración verdadera. Cuando se ofrenda sin rendición del alma. El gran peligro de estas iglesias es su apariencia. Como todo parece estar en orden, muchos no notan la ausencia de Dios. Pero el alma sensible lo percibe. La palabra no penetra el corazón, la alabanza no quebranta, las oraciones no conmueven, los milagros no se manifiestan. Solo queda el eco de lo que alguna vez fue. Lo más doloroso es que muchas de estas congregaciones comenzaron bien, nacidas en el fuego del Espíritu. Pero con el tiempo, sustituyeron lo espiritual por lo estructural, lo sagrado por lo cómodo,
la dependencia por la autosuficiencia. El liderazgo se volvió más importante que la presencia. El éxito ministerial se valoró por encima de la santidad. Y así, el espíritu fue apagado, dejando solo un cascarón vacío. Es crucial que cada creyente se pregunte: ¿estoy en un lugar donde el Espíritu Santo tiene libertad? ¿O estoy asistiendo a una institución donde todo es manejado por agendas humanas? Porque donde el hombre usurpa el lugar de Dios, no hay crecimiento verdadero. Puede haber actividad, pero no hay transformación. Dios no habita en templos construidos por manos humanas, sino en corazones contritos. Una iglesia viva es aquella donde Él dirige, habla, guía, confronta, consuela, sana y renueva. Si eso ya no ocurre, si la presencia se ha desvanecido, entonces, por más ordenado que parezca, ese lugar ha perdido su propósito divino. No te acostumbres a lo muerto. No te conformes con lo aparente. Busca una iglesia donde Dios esté en el centro, no en la puerta, donde el Espíritu Santo no sea un invitado ocasional, sino el Señor de todo. Porque solo allí encontrarás vida, verdad y un camino hacia la eternidad. El cuarto tipo de iglesia que deberías evitar es aquella que ha perdido el temor de Dios. En sus reuniones, ya no se siente reverencia, ni asombro, ni quebrantamiento. Lo sagrado ha sido trivializado, lo santo se ha vuelto común, y lo eterno se trata como algo cotidiano. En su interior, las cosas de Dios se han convertido en una rutina religiosa vacía, repetida semana tras semana, sin vida, sin fuego, sin respeto por la majestad divina. En este tipo de iglesia, el púlpito se ha transformado en un espacio donde cualquiera puede hablar sin responsabilidad espiritual. La adoración ha dejado de ser una expresión profunda del corazón y se ha convertido en un momento musical. La predicación ya no surge del altar, sino de agendas humanas. Las oraciones son automáticas, los servicios predecibles, y muchos asisten más por costumbre que por convicción. La Escritura nos recuerda en Eclesiastías 12:13, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y en Hebreos 12:28-29 añade: sirvamos a Dios agradándole con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor de Dios no es un miedo paralizante, es una reverencia profunda, un reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Es acercarse con humildad, con pureza de corazón, sabiendo que estamos ante el Rey de Reyes. Cuando una iglesia pierde esto, pierde el núcleo de su espiritualidad. Puede seguir funcionando, pero está desconectada de la gloria divina. En estos lugares, se habla de Dios con ligereza, se usan palabras santas para entretener, se hacen bromas desde el púlpito, se manipulan textos bíblicos para generar risas o emociones pasajeras. Todo se presenta de forma casual, amigable, desprovista de la seriedad espiritual que corresponde al encuentro con lo divino. Lo más preocupante es que muchos en estas congregaciones no lo perciben. Se han acostumbrado a lo informal, a lo cómodo, a lo superficial. Pero sin temor no hay sabiduría, sin reverencia no hay presencia. Sin conciencia de lo sagrado no hay transformación. Cuando el temor de Dios se pierde, también se pierde el respeto por su palabra. Ya no se estudia para obedecer, sino para discutir. Ya no se predica para confrontar, sino para entretener. Ya no se ora para buscar dirección, sino por rutina. El resultado es un cristianismo tibio, sin convicción, vulnerable a cualquier corriente doctrinal. Lo más triste es que esta pérdida suele ser gradual. Empieza con pequeñas concesiones, una broma fuera de lugar, una palabra inapropiada, una distracción normalizada. Poco a poco, la santidad se desvanece, hasta que la casa de oración se convierte en un espacio de actividades religiosas sin vida. Una iglesia viva teme a Dios, no por miedo, sino por amor, porque reconoce su santidad, su justicia, su grandeza. Ese temor genera obediencia, pureza, quebrantamiento y profundidad. Donde esto falta, el cristianismo se vuelve una religión vacía, una estructura sin alma. Si asistes a un lugar donde ya no se honra al Señor, donde lo santo se trata como algo común, donde no hay reverencia ni fuego, despierta. Porque sin temor no hay gloria. Y sin gloria, estás en un espacio lleno de personas, pero vacío de Dios.
El quinto tipo de iglesia que deberías evitar es aquella que ha reemplazado la presencia de Dios por espectáculos emocionales. Estas congregaciones han convertido el culto en un evento, el altar en un escenario, la alabanza en un concierto y la predicación en una charla inspiradora. Todo reluce, todo emociona, todo suena vibrante, pero el alma sale tan vacía como entró, porque lo que mueve la carne no transforma el espíritu. En estos lugares, las luces artificiales han sustituido la luz del espíritu. Los efectos visuales buscan impresionar, los sonidos envolventes intentan generar emociones, y los líderes actúan más como animadores que como siervos de Dios. Todo parece vivo, pero no hay quebranto. Hay entusiasmo, pero no santidad. Hay lágrimas, pero no arrepentimiento. Y aunque llenen auditorios, no forman discípulos. El resultado es una generación de creyentes que dependen de experiencias sensoriales para sentir que Dios está presente. Si no hay música intensa, no hay adoración. Si no hay un mensaje exaltado, no hay revelación. Si no hay una atmósfera cargada de estímulos, no hay fe. Pero esa fe emocional y superficial no resiste las pruebas, los ataques del enemigo o los tiempos de sequedad espiritual. Porque fue alimentada por la carne, no por el espíritu. Jesús lo advirtió en Mateo 7, 21-23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras revelan una verdad estremecedora. No basta con realizar actos impresionantes en el nombre de Dios si no hay obediencia, comunión ni transformación. Todo lo demás es pura apariencia. En la iglesia espectáculo, se aplaude más al predicador que a la palabra. Se espera más el solo del cantante que el momento de oración. Se valora más la experiencia emocional que la doctrina. Y lo más peligroso es que todo parece espiritual, pero en el fondo es solo una imitación maquillada del mundo. Dios no quiso una iglesia que entreteniera. Él desea una iglesia que transforma. Una iglesia que confronta el pecado, enseña la palabra con profundidad, forma discípulos comprometidos y prepara corazones para la batalla espiritual. Pero cuando todo se reduce a un espectáculo, el creyente no madura. Se vuelve dependiente de estímulos, incapaz de sostener su fe en el silencio, en la soledad o en la prueba.